Nueva Primavera, Oscar Medina, y yo la voy a interpretar para UNBJ Prédicas Directas al Corazón aquí en YouTube. No, yo ya no quiero nada de mi vida pasada. Solo quiero vivir para Él. No, porque el pecado mi vida agobiaba y en la oscuridad sin Dios ya no me importaba nada, hasta que tú viniste a mí y diste a mi vida entera un nuevo día, un nuevo sol, nueva primavera, hasta que tú viniste a mí y diste a mi vida entera un nuevo día, un nuevo sol, nueva primavera. No, yo ya no quiero nada de mi vida pasada. Solo quiero vivir para Él. No, porque al pecado a mi vida agobiaba y en la oscuridad sin Dios ya no me importaba nada, hasta que tú viniste a mí y diste a mi vida entera un nuevo día, un nuevo sol, nueva primavera, hasta que tú viniste a mí y diste a mi vida entera un nuevo día, un nuevo sol y nueva primavera. Nueva primavera. Nueva primavera. Shalom, shalom, estimada Iglesia en línea UNBJ Prédicas Directas al Corazón, aquí en el canal de YouTube, nuevamente hoy con un tema poderoso, una prédica del día sábado para todos ustedes. Bienvenidos a los nuevos suscriptores que han llegado por aquí. Si han llegado a este canal es porque ustedes necesitan este nivel de prédicas directamente para tu corazón. Bueno, hoy vamos a comenzar orando para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima palabra para este tema que traigo para ustedes y que no sea yo hablando, sino el Espíritu Santo a través de mi boca para impartir este mensaje, la palabra de Dios. Padre eterno, yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás. Te pido me des sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación, inteligencia divina para yo no hablar en mis propias fuerzas, sino basada en la palabra de Dios. Te pido que me ayudes a ministrar a tu pueblo con palabras de ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia divina, poder, denuedo, autoridad, palabra profética
Y en esta hora yo ato todo hombre fuerte que se quiera levantar en la atmósfera y a través de personas, a través de ruidos, a través de inconvenientes quedan atados y cancelados en el nombre de Jesucristo y no pueden obrar, no pueden operar porque les queda prohibido en el nombre de Jesucristo. Te pido, Padre eterno, en esta hora que ministres el ambiente. Aplicamos tu poderosa sangre por el oriente, por el occidente, por el norte y por el sur de estos lugares a donde nosotros nos encontramos y que personas amablemente nos permiten sus espacios para grabar en diferentes lugares. Y las personas que se encuentran en este momento a nuestro alrededor, las bendecimos para que también reciban de tu palabra. Aquieta a los niños, aquieta a las mascotas y ministra el corazón, el espíritu, el alma y el cuerpo. Gracias, Padre eterno, por la vida de mis hijos. Los cubro con tu poderosa sangre, cubro con tu poderosa sangre a mi familia, me cubro con tu poderosa sangre desde la cabeza a los pies, las instalaciones, los elementos de grabación. Y te pido, Padre eterno, que seas tú ministrándome para dar esta palabra y que las cosas que yo no sé tú me las reveles para yo poderlas enseñar aquí. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo he orado. También te pedimos por Israel, te pedimos por la paz de Colombia, por el presidente de Colombia, para que él tome decisiones dirigidas por ti y no dirigido por el brujo o el hechicero. También te pido perdón si te hemos ofendido mis hijos, mi familia y yo, en palabras, pensamientos u obras. Lávanos y límpianos desde adentro del espíritu, alma y cuerpo, para que nosotros podamos tener el brillo de tu Santo Espíritu Santo. Te doy gracias, en tu nombre he orado, amén. Bueno, hay momentos en que el Señor me pone a orar más debido a la situación espiritual que esté ocurriendo en el mundo espiritual, o en las atmósferas o en los aires. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la niñez. Vamos a hablar acerca de los procesos que tienen que sufrir niños, niñas, desde sus primeros meses de vida y desde su infancia, preadolescencia, adolescencia y llegar a ser adultos procesados. Y este tema el Padre me lo ha dado por muchos días, me ha mostrado los niños que son procesados desde que nacen y por qué. Y porque hay gente que se siente tan infeliz en la vida, porque hay personas que no le encuentran sentido a nada, porque vemos personas amargadas, tristes, que no se alegran con nada, no le tienen valor a la vida. Bueno, todo eso tiene muchísima profundidad espiritual y por eso hoy vamos a hablar acerca de no pongas en proceso a tus hijos. O los niños que son procesados. Ya más adelante lo van a mirar. Y tú también vas a revisar si tu infancia está rota, si tú también fuiste un niño, una niña que te tocó sufrir cosas fuertes desde muy pequeño, desde muy pequeña. Y desde esos primeros años te tocó vivir procesos durísimos y crecer en procesos durísimos y ser una persona adulta y seguir en los procesos. Y uno dice, pero ¿por qué tanto proceso? ¿Por qué tantas cosas me ocurren o le ocurren a la gente? Porque esto todo tiene una raíz, un fondo, y es profundo. Por eso me voy a tomar el tiempo de enseñarles como el Espíritu Santo me vaya guiando. Entonces vamos a hablar acerca de la infancia, los niños procesados y sanando el corazón desde la infancia. Esta va a ser una ministración, va a ser una prédica profundísima directamente a tu corazón, así que tómate lo que más te gusta, siéntate, ponte cómodo, cómoda, porque vamos a entrar a unas profundidades que te van a ministrar muchísimo en este día de prédicas directamente a tu corazón. Proceso significa seguir un proceder. ¿Qué es un proceder? Una decisión que se tomó. Proceso significa un acontecimiento, algo que sucedió o está sucediendo porque hubo una raíz. Proceso también significa un compromiso espiritual y la Biblia está llena de gente procesada,
Por eso se dice que la vida cristiana o la iglesia es un hospital de gente procesada, y es verdad. ¿Sabías que cada ser humano que nace tiene un plan divino en la tierra? Tú no naciste porque tu papá y tu mamá te planificaron, naciste porque Dios lo quiso. Porque la Biblia dice que Él es el que pone los niños en el vientre de las mujeres. Ustedes saben que hay mujeres que se hacen tratamientos para tener hijos y no pueden, porque es que Dios es el que da los bebés. Y muchas personas yo sé que chocan con esto porque muchos niños han nacido producto de violaciones, producto de situaciones a la fuerza, y obviamente ellas no querían tener hijos ni embarazos, pero nacieron esos hijos. Entonces son hijos procesados desde el vientre, pero más adelante yo lo voy a explicar. ¿Sabes cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál fue tu infancia? ¿Sabes si eres un niño, una niña rota, aunque ya estés grande? Puedes tener heridas de infancia y estar roto y estar rota por dentro, y por eso muchas cosas no fluyen en la vida como adultos. Entonces, en Jeremías capítulo 1:6 dice que el nacimiento de Jeremías y que desde el vientre, y lo voy a leer para todos ustedes. Jeremías capítulo 1, hoy vamos a hablar acerca de sanando la infancia tuya y mía. No importa que ya estemos grandes, tenemos que sanarnos desde la infancia para poder ser adultos y personas sanas para el bien de nosotros mismos y para el bien de las personas que nos rodean. Esto es clave. Jeremías capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Dios llama a Jeremías en el versículo 4 en el capítulo 1. Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras. O sea que Dios es el que nos elige antes de nacer. Desde que estemos en el vientre, inclusive antes de que el papá y la mamá lo supieran, ya Dios había elegido que tú estuvieras ahí en el vientre. Es decir, Él nos formó. Él formó cada pelito, no importa el cabello que tengas. Él formó cada ojito, Él formó cada uñita, Él formó todas estas estructuras físicas que tú ves. Entonces, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven, a partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir y derribar, pero también para levantar y reconstruir. En todas estas palabras le estaba diciendo, yo te formé, yo te puse en el vientre de tu madre, yo te miré mientras te formaba y te escogí. Y tú no tienes que decir si no, si puedes o no, porque yo soy el que vi tu potencial desde antes de nacer. Mire qué hermoso. Entonces, es lindo. Es lindo cuando el Eterno nos llama. Es lindo cuando Él se enfoca en ti y en mí. Y aunque la gente no nos crea y aunque la gente nos mire como si no tuviéramos valor, para el Eterno tenemos mucho valor, porque Él, cuando estaba formando a cada persona, sabía su potencial para lo cual iban a ser, y sus dones, o sea, regalos de Dios, y sus talentos, sus habilidades. Entonces nosotros no dependemos de que una persona nos apruebe o nos desapruebe. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo que no nos aprueba, pero a nosotros eso no nos debe afectar, porque finalmente la aprobación no viene, o el valor no viene de las personas externas, sino que viene directamente de Dios. Listo, entonces está haciendo como un poquito de calorcito, así que vamos a seguir. Entonces, en el nacimiento de Jeremías, Dios mismo le dijo, yo te llamé, yo te escogí, vas a hablar, vas a liberar a gente, vas a exhortar personas. Le dio en pocas palabras el llamado de profeta. ¿Quién es un profeta? Una persona que te corrige, que te consuela
y que te enseña. Ese es un profeta, y la palabra profeta significa una persona que activa una palabra de parte de Dios que se va a cumplir en el tiempo de Dios. Eso se llama la profecía, que es cuando se declara una palabra de parte de Dios que se va a cumplir en una persona, en un país, en una ciudad, en un grupo, en una iglesia, en un matrimonio, en unos hijos. Él es el que nos da la palabra profética y no somos nosotros el que le va a dar el cumplimiento. Es el Eterno en su tiempo, no en el nuestro. Porque hay gente que le hemos dado palabra y la gente, como han pasado los años, han pensado que es que fuimos falsos, que inventamos o que dijimos una falsa profecía, pero no se activa la palabra hasta que Dios lo quiera. Y en otros casos, aunque Dios quiera darle esas cosas a la persona, si la persona en algún momento peca, desobedece, vuelve atrás o se vuelve rebelde contra Dios, la palabra profética o la promesa o el regalo que Dios le iba a dar a esa persona ya no se lo da, porque la persona entra inmediatamente en un proceso y lo que Dios le iba a dar se distancia, se va lejos. Y la persona tiene que caminar en un proceso hasta volver a llegar a la promesa que Dios le iba a dar, o Dios se la cambia y le va a dar otra. Entonces, procesos. Volvernos como niños es la clave. La palabra de Dios dice en Mateo 18:3. Mateo 18:3. Bueno, Mateo 18, versículo 3, dice la palabra de Dios así. Y les dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Entonces, la clave es cambiar y ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño es sencillo. Un niño no está preocupado por la plata. Un niño no está preocupado por lo que digan los demás de él, de su físico o de ella. El niño no está con su mente ocupada en nada de esas cosas externas. El mundo del niño es hermoso. Por eso lo más respetable en este mundo son los niños. Yo amo a los niños y para mí ellos son muy valiosos. Y si hay niños malitos o se han vuelto malos, ha sido producto de las mismas casas donde viven con las personas que los están criando. Pero el mundo del niño es hermoso porque el mundo del niño es sencillo. El niño no está pensando en hacerle daño a nadie, en vengarse de nadie. El niño no está pensando en nada material. El niño no está pensando en nada sexual. El niño no está pensando en las ocupaciones de este mundo, sino en sus juegos, en descubrir cosas, en la creatividad, en la curiosidad, y depende de quién, de los adultos. Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como los niños que dependen de su Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre celestial. Entonces, muchas personas a veces, muchas veces están diciéndole a otros, bueno, ¿qué significa ser como un niño? Significa tener pureza de corazón en la mente, en el corazón, que son toda la parte almática, y en el cuerpo, porque los niños son limpios, sus cuerpos no están manchados sexualmente todavía, aunque algunos han sido violentados y los adultos los manchan, pero el niño por dentro, su mundo es inocente, su mundo es pureza, su mundo es tranquilo, su mundo es paz, su mundo es un libro en blanco donde se están escribiendo cosas. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que llegar a ser como los niños para poder entrar en el reino de los cielos, porque si no llegamos a esa dimensión de los niños, no podemos entonces heredar el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Es un reino donde no existe maldad. Entonces por eso Él compara el reino de los cielos como un niño inocente. Entonces, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Los niños, los que son humildes, los que no se creen que son más grandes que los demás. Los niños no están compitiendo unos contra otros. Los niños no están
pensando en cómo le van a poner zancadillas al otro niño para hacerlo caer. Esto ocurre ya cuando los niños se despiertan, su maldad se les despierta porque los adultos les enseñan a ser maldadosos, entonces los niños aprenden. Pero el mundo de un niño desde que nace hasta los 6 o 7 años, desde que nace hasta los 6 años, el niño todavía tiene mucha inocencia. De los 7 en adelante se comienza a despertar por todo lo que lo rodea, los adultos, las personas, la música que escucha o cosas que ve en la televisión, el internet, los van despertando a la maldad. Entonces se pierde la pureza, la inocencia, la santidad y la virginidad, porque hay niños que han perdido la virginidad desde muy temprana edad. ¿Por qué? Porque los adultos los despiertan en esa área sexualmente. Entonces el reino de los cielos pertenece a los inocentes de corazón. Personas me preguntaban, profeta Pati, entonces cuando un niño, una mujer lo aborta, ¿qué pasa con esos bebés que no nacieron? La Biblia dice que el trono de Dios está rodeado de esos niños inocentes que han muerto antes de nacer, que les han quitado la vida, o niños que nacen y mueren por alguna enfermedad, o niños que vivieron un tiempo y murieron, o niños que se accidentaron, o niños que quedaron metidos dentro de las guerras de los adultos, que ustedes saben que padres, dice la Biblia que en el último tiempo los padres van a agredir a los hijos y los hijos a los padres. Esa va a ser una señal del fin. Y mire todo lo que ha pasado y mire todos los testimonios de cómo padres, para vengarse de la mujer con la que tuvo los hijos, le quita la vida a los hijos para que ella sufra, o mujeres hacen lo mismo contra sus propios hijos para hacer sufrir al papá de esos niños, o sea, venganzas. La persona que es vengativa es una persona débil, es una persona que no ha conocido el verdadero amor de Dios, y una persona vengativa es una persona ruin, que hace bajezas, que comete cualquier tipo de cosas bajas y viles para poderse vengar de la otra persona o de los que le hayan hecho daño. La Biblia dice, no se venguen ustedes, déjenme a mí. Y la venganza de Dios es completa, la de nosotros es parcial. Nosotros podemos hacer una venganza parcial, pero la de Dios es completa. O sea, Dios le da a cada persona realmente su merecido, como debe ser, en su medida. Entonces por eso Él dice, no lo hagan ustedes, déjenme a mí. Y eso es sabio, realmente, porque Él sabe qué merece cada persona, en qué nivel y en qué dimensión. Estoy tomando aromática para este tiempo de prédica de los niños. Entonces, seguimos. Volvernos como niños es volver a tener la mente limpia, la mente ordenada, la mente purificada, la mente con los pensamientos correctos, una mente sencilla. Cuando uno le habla de la palabra de Dios a un niño, el niño la cree, el niño no duda esa palabra, el niño cree esa palabra. Cuando nosotros le decimos a un niño que haga tal cosa, él va y hace esa cosa porque él cree y confía en nosotros los adultos. Cuando uno le enseña algo a un niño, puede ser bueno o malo, el niño lo cree, lo aprende. Hay mujeres que les han enseñado a sus propios hijos y nietos a hacer la brujería, y yo los conozco. Recuerdo un caso muy particular en una de las casas que yo viví en Bogotá, y nosotros vivíamos en un primer piso, y en el segundo piso vivía una mujer con un bebé, y recuerdo que ella era sola con ese niño, y ese niño tendría como un añito. Y por comentarios de las mismas vecinas me contaron que esa mujer hacía brujerías, le hacía trabajos de brujería a otras mujeres para que ellas les hicieran al esposo, al marido o a la pareja, o en fin. Entonces ella hacía trabajos y los vendía a diferentes personas. Y mientras nosotros estábamos en el primer piso, eso fue al inicio cuando
en el 2010 que apenas estaba comenzando la iglesia mía en Bogotá. La iglesia mía en Bogotá comenzó en el 2009, que yo ya les he contado. Y en el 2010 ya estábamos como arrancando ya en una casa que tenía un garaje. Y ahí en el garaje comenzamos con el papá de Ezequiel. Recuerdo que no teníamos ni una sola silla, no teníamos nada. Entonces nos sentábamos en tarros de pintura grande y yo le ponía un cojín y esas eran las dos sillas, de él o la mía. Cuando yo predicaba, él me escuchaba y cuando él predicaba yo lo escuchaba, porque acuérdense que yo lo invité a él al ministerio, a que me acompañara. Entonces, recuerdo que cuando era, digamos, en determinadas horas, la persona que estaba en el segundo piso, yo escuchaba como hacía como maceraba cosas, me imagino que con una piedra maceraba ramas o hierbas y yo escuchaba, se sentía olor a humo, a incienso, a velas, el niño lloraba y yo sentía en mi espíritu que ella le enseñaba al niño, a través de tenerlo ahí al lado, ella le enseñaba al niño, que el niño fuera aprendiendo lo que ella hacía. Y recuerdo que cuando ya pasó el tiempo, porque ya pasaron como más o menos 2 años, y cuando volví a ver al niño ya tenía como 3 años y el niño ya se le veía ya como una administración, como una apariencia, como, y siendo un niño, se le veía ya como una mirada, se le veía ya como una imposición en el cuerpo de tinieblas. Y yo decía, wow, porque los padres meten en su mundo a los hijos. Se llaman herencias, se llama transferencia, se llama no cortar el ciclo de la maldición. Entonces, nuestros hijos, porque Dios nos da hijos, no es porque nosotros realmente sepamos cuidar a un hijo, no. Él nos da a los hijos para que entendamos y aprendamos cómo Él se siente como padre. Y así como Él cuida a sus hijos, que somos nosotros los padres debemos cuidar a nuestros hijos responsablemente, con respeto, con amor, con guía, con mentoría, con consuelo, con palabras de amor, de promesas, o sea, hacer la misma labor que hace el Padre Celestial con nosotros, sus hijos, que se llama el pueblo de Dios. Entonces, los padres se pueden tirar literalmente en la vida de los hijos desde que nacen. Los hijos ya desde que están en el vientre, por tener la sangre del papá y la mamá, ya traen una ministración. Cuando yo hablo de la ministración es que ya traen una transferencia de la sangre de él y de la sangre de ella. Lo que él tenga en su sangre, heredado de sus bisabuelos, abuelos, padres, se le pasa al bebé, y lo de ella también al bebé. Entonces nace un bebé con 2 sangres y 2 herencias. Y por eso es que Dios enfatiza el matrimonio y la virginidad, solamente entregarla en el matrimonio para que no nazcan niños manchados. Entonces, cuando, digamos, una mujer ha tenido varias parejas y queda embarazada de alguno de esos hombres, que ella al fin no sabe ni cuál de todos es, ella busca, como se dice, un padre para ese hijo, en cualquiera de ellos, sin saber cuál de todos es el papá, y nace el hijo, nace la hija, que se comienza a parecer a cierta pareja que ella tenía, y ella ya al ver al hijo o a la hija sabe de quién es, pero probablemente ya tiene una pareja a la que le dijo que ese hijo, esa hija era de él o de esa relación, y la pareja comienza a ver que ese hijo, nada que ver, esa hija, nada que ver con el parecido de él. Entonces, mujeres muchas veces han metido en procesos a hijos, poniéndoles un padre equivocado, y comienza ese hijo, esa hija en un proceso, que ya les he dicho que un proceso es algo muy largo. Es como cuando vamos a hacer pan, hay que hacer un proceso en el pan, eso lleva un tiempo, pero yo no estoy hablando de procesos de comida, estoy hablando de procesos de personas que puede que duren hasta una vida entera, porque los adultos ponen en proceso a los niños. Entonces, digamos que la mujer, sabiendo que el hijo es de otro hombre, ella
le miente a ese hombre que le dijo este hijo, esta hija suya, y ella sabe que no, pero lo engaña. Y cuando nacen esos hijos de esas relaciones promiscuas, que la mujer no sabe ni de cuál de todos es, pero ella le asigna un papá que no es al hijo, pone al hijo en proceso, porque el hijo o la hija va a crecer en un engaño, y la sangre, lo que no es de uno lo rechaza. Cuando una mamá tiene un hijo y digamos en el hospital se los han cambiado, la madre siente el rechazo por esa sangre porque no es su sangre. Y eso es una señal muy clara. Entonces hay hombres que sienten rechazo por los hijos porque no son de ellos. Y dicen, este hijo, esta hija, yo no lo quiero. ¿Pero por qué? Porque no está conectada con la misma sangre. Esa es una señal. Entonces esos hijos empiezan en proceso. Es decir, comienzan a caminar, como se dice, por valles, por desiertos. Comienzan a caminar por caminos dificultosos, problemáticos, comienzan a surgir problemas en ese niño desde muy pequeño, enfermedades, problemas mentales, problemas espirituales, problemas de identidad sexual, problemas emocionales, problemas de bloqueamiento mental. ¿Por qué? Porque la casa donde él vive o ella vive está bloqueada con muchas cosas que el papá y la mamá puede ser que no querían tener esos hijos, pero los tienen porque son producto de aventuras, son producto de una noche loca, son productos de la fornicación, que la fornicación es tener relaciones con una pareja con la cual tú no te has casado. Son producto del adulterio, cuando un hombre o una mujer está casada pero tiene otra pareja también, un amante, una persona que se mete en el hogar de los dos, se mete una tercera persona, y la tercera persona, el hombre embaraza a esa mujer, o la mujer se deja embarazar de ese hombre casado, o ese hombre casado embaraza a una mujer soltera. Bueno, eso es un rollo. Nacen hijos como Betsabé. Betsabé era casada y David embarazó a esa mujer casada, y ese primer hijo de esa mujer murió. ¿Por qué murió? Porque era producto de una relación ilícita e ilegal frente a los ojos de Dios. Entonces murió el alma inocente que no tenía la culpa, pero Dios no quería que naciera ese hijo que iba a llevar un proceso, porque iba a ser él un hijo del adulterio. Hay hijos que han nacido de adulterio, fornicaciones, violaciones, aventuras, una noche de borrachera, y esos son los hijos que son los llamados hijos rechazados, los que nadie acepta ni quiere. Y la Biblia dice que los hijos del adulterio no prosperan. O sea, los hijos que nacieron de una relación de adulterio son hijos que nunca prosperan en ninguna área. Son hijos como estancados. Y uno dice, ¿por qué? Porque nacieron de un pecado, ¿sí? Entonces son hijos procesados, son hijos, cuando hablo de hijos son hijas e hijos, o sea, niños y niñas. Entonces, la Biblia nos enseña, nos ministra acerca de estas profundidades, de Dios, que mucha gente no las quiere, digamos, mucha gente no quiere que se le digan estas profundidades, sino que hay gente que quiere vivir bajo el engaño. O sea, no quiere que se le confronte con su realidad, que se le confronte con su verdad, sino que mantener todo bajo, como se dice, bajo la mesa, como cuando una persona desaseada o cochina que barre y echa la basura debajo de una mesa, debajo de un tapete, o saca la basura de la casa y se la echa a la vecina, al vecino, a las personas que están al lado. Eso se llaman personas que nunca solucionan sus problemas propios, sino que siempre están buscando cómo echarle la culpa a otros. Cuando ustedes ven que una persona le echa la basura a otra persona, en su casa, en su oficina, en su espacio, y uno dice, esta persona, ¿por qué me echa la basura? Eso tiene un significado espiritual, porque la persona, el mugre que la persona tiene, se lo quiere echar a la otra persona. No es una persona que se limpia,
que se ordena, que se sana, que se restaura, que soluciona sus propias luchas emocionales, no, sino que la persona va y le echa su mugre a la otra persona, va y tira su mugre a la otra casa, va y tira su desaseo a la otra, digamos, persona que nada tiene que ver con esta, pero esta que está sucia quiere ensuciar a la otra. Entonces por eso vemos esas famosas personas que le echan basura a los demás y uno dice, esta persona quiere echar su mugre también a mi vida, entonces no lo puedes permitir. Son personas que nunca solucionan sus problemas internos. Entonces, y también echarle la basura a otra persona, a su rincón, a su lado, o en su predio, o en su casa, o en su oficina, o en su edificio, o en su puerta. Todo eso que hace esa persona de echarle la basura a la otra significa espiritualmente que la persona no soluciona sus problemas, sino que le echa la culpa a los demás de sus problemas. Eso significa echarle basura a los demás. Conocer la Biblia desde la niñez, como dice 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15, hoy estamos hablando acerca de la infancia. 2 de Timoteo 3:15. Gracias, Padre Santo. Gracias. 2 de Timoteo 3:15. Tengo el cabello un poquito húmedo porque me acabé de bañar. 3:15. Huele a coco mi cabello. A coco y a vainilla. 3:15. Entonces, 3:15 de 1 de Timoteo dice así. La gran verdad. Por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces dice que los diáconos de la iglesia, entonces a ver si estoy en primera, voy a 2 de Timoteo 3:15. Sí, dice así: recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Es 2 de Timoteo 3:15. Entonces habla acerca de las últimas instrucciones para Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un joven. Porque Dios puede llamar a los niños, como hizo con Samuel, como hizo con Jesús, que comenzó a hablar en el templo a los 12 años y a enseñar. Dios puede utilizar como hizo con Joás, que fue un rey desde los 8 años. Dios puede comenzar a hablar a través de un niño, una niña desde temprana edad. ¿Por qué? Porque el corazón del niño es puro. Y entonces lo que Dios le ponga a hablar va a salir directamente sano y limpio. No va a estar contaminado como los adultos que para ganar dinero, para que lo aplaudan, para que lo reconozcan, para que le den cosas, le aumenta y le pone cosas propias a la palabra que Dios le dio. Entonces el niño no, el niño es limpio y puro en su forma de decir las cosas. Por eso yo les contaba lo del testimonio de esta señora que le enseñaba a su propio hijo a hacer las brujerías y les enseñan a declarar, les enseñan a maldecir, les enseñan los ponen como mensajeros del mal. O sea, la mamá y el papá le dice vaya a tal casa y haga tal cosa, y el niño, como es inocente, lo hace. Y el adulto le dice, y le doy un dulce, le doy un juguete, le doy un helado. Entonces el niño, como es inocente, él no sabe que están jugando con él. Entonces el niño va y hace las cosas porque le van a dar un premio. Entonces los mismos papás se llaman instrumentalizar a un niño para la maldad. Sí, así como los cogen para llevárselo a los montes y volverlos guerrilleritos, asimismo los instrumentalizan para las brujerías, para las hechicerías y las maldades, y cobrarse en venganza los adultos utilizando a los niños. Yo he visto esos, cómo los utilizan. Yo he visto cómo los mismos papás que no son capaces de enfrentar una situación,
porque son cobardes, ponen a sus propios hijos a que vayan, digan algo, hagan algo en otra parte, en una casa, a otra persona, y uno dice, ¿cómo un niño está haciendo esto? Los adultos lo enviaron a hacer esas cosas, los instrumentalizan para el mal. Entonces, desde la infancia, como en Israel, todos los niños de Israel tienen que conocer la palabra de Dios. Todos los niños de Israel conocen la Biblia. Es el primer libro que ellos leen cuando nacen. Comienzan a ser adoctrinados constantemente. Los adultos desde el vientre les leen la Biblia. Cuando ya pueden leer, ellos mismos leen. Ellos mismos estudian la Biblia, y por eso el primer libro que todos los niños deben leer es la Biblia. No es Coquito, no es Nacho, sino la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita que esos niños se levanten en el temor a Él. Y cuando un niño tiene la palabra de Dios por dentro, ese contenido, ese depósito se va a quedar toda la vida en el espíritu, alma y cuerpo del niño. Y aunque el niño o la niña se vaya por otros caminos, siempre ese depósito va a estar ahí adentro, porque la palabra de Dios es como una semilla que queda sembrada. Entonces, por eso es importante poner a leer a los niños la Biblia, la palabra de Dios. Mi hijo Ezequiel está leyendo la Biblia, y es un proceso. Es un proceso porque a veces el mundo los quiere alar a otras cosas, pero la palabra de Dios es importante, porque la palabra de Dios es la que nos va a sostener en todos los momentos difíciles. Si una persona no tiene la Biblia, no tiene el sostenimiento de parte de Dios, es decir, van a llegar las tormentas, van a llegar las lluvias, van a llegar los momentos difíciles, y la persona no va a saber cómo va a superar eso. Pero cuando tenemos la palabra de Dios, esa palabra de Dios se vuelve muy fuerte en nosotros, y por eso nos hemos podido sostener en medio de las luchas y en medio de las tormentas. Entonces, Timoteo era un joven, y Dios estaba en él, en el joven, y él se estaba llenando y estaba estudiando la palabra de Dios. Para servir en el ministerio tienes que estudiar la palabra de Dios. Para servir en el ministerio tienes que haber sido llamado por Dios, y para servir en el ministerio o en la iglesia, primeramente tienes que tener una seguridad de que Dios te llamó a ese servicio. Porque si Dios no te llamó, sino que te llamó una persona y te puso a servir, ese ministerio no está respaldado por Dios, sino por los hombres. Entonces tienes que asegurarte que si estás sirviendo en una iglesia, predicando, cantando, o haciendo alguna actividad, o enseñando, o con los niños, tienes que mirar quién te puso ahí, si fue Dios, o fue una persona, o tu familiar, o un primo, o alguien que te quiso meter ahí como para que le colaboraras, como nosotros cometimos muchos errores en mi iglesia de Bogotá, porque al inicio de la iglesia, en el 2010, recuerdo que ya cuando tuvimos un local grande, después de salir del garajito, que yo ya les dije que cabían exactamente 10 sillas, esas 10 sillas que ustedes ven en las primeras prédicas de la iglesia que Dios me dio en Bogotá, en el Ministerio Mujer de Dios Vuelve a Casa, lo pueden ver en YouTube, unas sillas azules oscuras. Yo recuerdo que cabían exactamente 10, y esas 10 me las dieron la plata a mí para que compráramos esas primeras 10 sillas para la iglesia. Y recuerdo que cuando ya pudimos salir a un local más grande, que no teníamos sino 10 sillas, no podíamos llenar ese local tan grande que le cabían como 80 o 100 sillas, no teníamos sino 10, entonces era un local casi vacío, que muchos de ustedes lo pueden ver al inicio, que realmente si ustedes buscan la historia del Ministerio Mujer de Dios Vuelve a Casa y buscan Restauradora de Portillos Iré por Ti, también en YouTube, que fue el nombre que le pusimos a la iglesia al inicio, y luego nació Mujer de Dios Vuelve a Casa, que era el Ministerio de Mujeres. Ven 10 sillas azules oscuras, no habían más. Y entonces recuerdo que cuando salimos al local más grande, nosotros queríamos ir con el papá de Ezequiel conformando como la iglesia,
y cometimos tantos errores de poner gente, darles títulos de pastores, de pastoras, de servidores, y cometimos ese error que yo lo reconozco ahora que soy madura y no me avergüenzo ni me da pena, porque fue un error que no solamente nosotros cometimos, sino que yo me he enterado que muchas iglesias también lo han hecho para tener un equipo. Y nosotros asignamos nombres, una persona llegaba con un nombre y espiritualmente le poníamos otro nombre espiritual, y muchas personas comenzaron a usar ese nombre espiritual, pero no era su nombre real, sino el espiritual. Ya después yo anulé todo eso, yo cancelé todo eso, rompí todo eso. Cuando ya empecé la administración y la liberación de mi proceso, Dios me habló a través de mis mentores que cancelara todos esos nombres, que cancelara todas esas asignaciones, todos esos títulos, todos esos poderes que de alguna manera yo o el papá de Ezequiel le hubiéramos dado a esa gente, para que no siguieran nuestras vidas en proceso, y lo hicimos. Y recuerdo que también en el lugar de su presencia, que es una iglesia muy grande en Bogotá, me contaban personas que los pastores también hicieron eso, pusieron gente que no era creyente o que eran personas que tenían mucho dinero, y ellos los formaron parte del grupo, del equipo, así no fueran realmente estudiados en teología o en la palabra, o así Dios no los hubiera llamado, o así no tuvieran el llamado, los ponían con tal de que ellos no se fueran de la iglesia, porque también el diezmo. Entonces muchas veces por conveniencia la gente hace esas cosas, y a nosotros nos pasó que para tener un equipo, ahí aunque fuera de pastores y pastoras, que realmente muchos de ellos al final ya todo ese equipo se desintegró, y todos salieron en rebeldía, cometieron pecados, se volvieron contra nosotros, fue tremendo. Entonces en la administración, en la liberación, yo renuncié y quité esos títulos y quité esos nombres espirituales y quité esas asignaciones, esos cargos, rompí todo eso en el mundo espiritual, y a través de mi boca rompí todo eso para que eso no siguiera como haciendo mella sobre mi vida, sobre mi vida y sobre Ezequiel, porque ustedes saben que estoy hablando de la infancia y eso se transfiere. Uno transfiere los problemas de uno a los hijos, y la Biblia dice que los padres no serán responsables de los problemas de los hijos, ni los hijos serán responsables de los problemas de los padres. Entonces conocer la Biblia desde la niñez es muy importante, porque cuando conocemos la palabra de Dios, ella misma nos va a ir marcando el destino. Yo admiro mucho a las parejas que se han casado vírgenes, yo admiro mucho a las niñas, a las jóvenes que se han guardado para un solo hombre, admiro un hombre que se ha guardado para una sola mujer, y yo escucho los testimonios y ellos cuentan que se quedaron vírgenes hasta el matrimonio, y son parejas que entran limpios al matrimonio y nacen hijos limpios, porque no nacieron de fornicación, ni de adulterio, ni de aventuras, ni de borrachera, ni de descache, como se dice, que es cuando una persona dice, uy, me metí por donde no era. Entonces desde la niñez a los niños hay que enseñarle el primer libro, que se llama la Santa Biblia, la Biblia, la Sagrada Biblia, la Escritura. ¿Por qué? Porque esa va a ser la primera columna que a ellos los va a sostener para toda la vida. Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. ¿Por qué? Porque el niño fue enseñado en esa rectitud de la palabra, y aunque el niño, la niña vaya por allá y por acá, siempre va a volver al camino de la palabra, porque sabe que ese es el camino correcto. En tercer lugar, niños procesados por causa de los adultos. Entonces es cuando uno dice, ese niño ha sufrido, esa niña ha sufrido, ¿pero por qué? Porque los adultos piensan en ellos, en su egoísmo, en sus pasiones, en sus intereses personales. Mujeres se dejan embarazar de un hombre para que ese hombre se quede con ellas, pero eso es una mentira, porque al final el hombre se va. Mujeres se dejan embarazar para que el hombre les pase una herencia.
mujeres se dejan embarazar para que ese hombre quede ligado a la vida de ella para siempre. Mujeres se dejan embarazar por competir con otra mujer que es la esposa y demostrarle a la esposa que ella también va a tener hijos de él. O sea, son cosas vergonzosas y necias. Se llaman mujeres necias. Una palabra necia significa que no tiene a Dios. Entonces, todos esos son engaños que no funcionan ni funcionarán nunca. Entonces, cuando nacen hijos, producto de todo eso, de la mentira, del engaño, de que una mujer tuvo un hijo con un hombre, pero se lo puso al otro y lo engañó a ese hombre, y al hijo o a la hija la engañó con ese padre que no es el real, pone a los hijos en proceso. Entonces son niños que comienzan a sufrir de muchas cosas como soledad, tristeza, la mirada es triste, los niños no son felices, son niños insatisfechos, son niños con problemas de carácter, son niños que no tienen buen rendimiento en el colegio, son niños que como pareja no funcionan, por eso tienen a una y a otra persona y ninguna pareja les funciona, y uno dice, pero esta persona, ¿por qué no le funciona la relación de pareja? ¿Por qué? Porque la persona tiene una niñez rota. Desde niño, desde niña, fue rota, está rota la persona desde su infancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al niño no hay que comprarle tantos juguetes y tantas fantasías. Lo que hay que hacer es sanar el corazón, el alma, las emociones, el espíritu de la personita, porque desde niño fue roto. Pido a las personas que están por acá que hagan silencio, por favor, gracias. Entonces, esa infancia rota es la que hace que muchas personas crezcan rompiendo a los demás. Y hay personas que tienen un historial de gente rota. O sea, toda su vida ha sido romper y romper corazones. Los famosos Don Juanes, los famosos gigolos, los famosos mujeriegos, las mujeres que se dedican a romperle el corazón a los hombres y por todas partes, porque ellas fueron rotas también desde su infancia. Entonces, por eso todos tenemos que sanar. Entonces, Mefiboset fue un bebé que comenzó un proceso desde que nació. Mefiboset era el hijo de Jonatán, el mejor amigo del rey David. Y ellos dos quedaron en un pacto de amistad, porque uno puede tener un mejor amigo, una mejor amiga, pero yo creo, a título personal lo digo, un hombre que dice que tiene una mejor amiga, realmente esa mejor amiga realmente es su amante. O una mujer que dice que tiene su mejor amigo, realmente ese mejor amigo puede pasar a ser el amante de ella. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Entonces, cuando a mí un hombre me dice, no, es que esa mujer es mi mejor amigo, mi mejor amiga, realmente es la amante, pero es la disfracia de amiga, para que se escuche menos feo. O una mujer que le dice, una mujer que es casada y le dice al esposo, no, es que él es mi mejor amigo, pueden rápidamente pasar a ser amantes. ¿Por qué? Porque, y no es que un hombre no pueda ser amigo de una mujer, ni una mujer de un hombre, pero por causa de la debilidad de la carne es mejor mantenerse bien lejos. Uno puede tener una mejor amiga siendo mujer, o un hombre puede tener su mejor amigo, y yo veo que los hombres son muy buenos amigos, entre ellos mismos son compinches, y mujeres son muy compinches. ¿Qué es ser compinches? Se confabulan en las mismas maldades, en las mismas trampas, en los mismos pensamientos, en las mismas personalidades, en las mismas formas de hablar, de actuar y de vestir, se van pareciendo. Pero nosotros los hijos de Dios no tenemos compinches, no tenemos cómplices, tenemos hermanos en la fe, hermanas en la fe. Entonces, yo tengo amistades, pero no son cómplices y compinches mías, son amistades con mucho respeto. Entonces Mefiboset en 2 de Samuel, capítulo 4:4. Hoy estamos hablando acerca de sanando la infancia. Esta es una profunda administración. 2 de Samuel,
A ver. Acá llegué. En 2 Samuel 4:4 habla acerca de un niño que sufrió un accidente. En 2 Samuel 4:4 dice así la palabra de Dios. Jonatán había tenido un hijo al que le puso por nombre Mefiboset. Ezequiel, por favor no hagas ruidito allá con el tecle. Mefiboset, cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó, pero por las prisas Mefiboset se cayó y se quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años de edad, entonces un niño cojo a los 5 años. Porque la que lo cuidaba salió corriendo, probablemente se tropezó con el niño se cayó, se lesionó la pierna y quedó cojo. Entonces un niño cojo y creció cojo, Mefiboset. ¿Y por qué ese niño quedó cojo? Porque entró en un proceso. Porque recuerden que los hijos heredan las maldiciones y las bendiciones de los padres. Y como Jonatán era hijo de Saúl, y Saúl era el peor enemigo del rey David, las maldades que hizo el papá las heredó el hijo y el hijo del hijo. Y es por eso que uno ve que familias todas se destruyen en el mismo pecado y uno dice, ¿por qué? Porque heredan las maldiciones de ancestros, de bisabuelos, abuelos, padres, hijos, hijos de los hijos y así y hasta el día de hoy. Entonces el niño Mefiboset comenzó un proceso de cojear. Y ustedes saben que es un niño cojo, es muy triste ver un niño así. En pocas palabras, su infancia quedó obstaculizada por la cojera. Porque cuando una persona es coja es porque su camino no está fluyendo de una manera estable, sino con tropiezo. Entonces la niñera puso en proceso al niño. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque esa cojera era espiritual por la herencia del abuelo, o sea, el papá de Jonatán, Saúl. Y los hijos pueden heredar enfermedades, maldiciones, nombres que le asignamos que traen maldición. Un papá que era ladrón y no renunció ni nunca cambió, los hijos heredan el robo. Una mamá que fue bruja y no renunció, los hijos y las hijas también van a heredar la brujería. Un papá que era alcohólico, un papá que era mentiroso, un papá que era mujeriego, un papá que era irresponsable, tacaño, ladrón, los hijos heredan y las hijas heredan eso. Eso se hereda por la sangre y se hereda porque no se corta. ¿Y cómo se corta? Renunciando y cerrando la maldición y no volviendo a cometer ese pecado, nunca más. Entonces son niños de un proceso, se llaman niños procesados, que comienzan a sufrir y van creciendo y no entienden por qué su vida es un proceso, por qué su vida es un tropiezo, por qué su vida es como que no avanzaran, como que no pudieran, como que todo les sale mal. Y uno escucha a los niños decir que todo les sale mal, que no pueden hacer nada, que no aprenden bien, que no saben prácticamente defenderse, que son niños como con obstáculos. Y uno dice, ¿por qué? Porque heredaron eso de los padres, porque no se cortó la cadena y porque los adultos ponen en proceso a los hijos. Yo les hablaba la vez pasada, porque eso quedó ahí en el tintero, cuando digamos un papá es alcohólico y una mamá también es alcohólica y se gastan el dinero en licor, en vicios, licor, cigarrillo y drogas, moteles,
todo lo que tenga que ver con vicios, cosas que son malas para las personas. Los que entran en proceso y heredan esa maldición son los hijos. Entonces en la casa de los borrachos, de los alcohólicos, en la casa de la gente que se gasta la plata en vicios, hay mucha pobreza. Todo es roto, todo está malo, todo está viejo, no hay comida en la nevera, no hay comida en la alacena. Los hijos y las hijas comienzan a sufrir de mucha pobreza. ¿Por qué? Porque se está gastando el dinero de la provisión en vicios. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos gastamos el dinero en vicios, maldecimos la economía y el dinero que nosotros tenemos en la mano. Ese dinero nosotros lo entregamos a los vicios y queda en maldición esa plata. Y la vida de la persona financiera se comienza a convertir en un mundo de ruina. Por eso mucha gente que está en los vicios no prospera. Y los hijos que tienen padres viciosos tampoco prosperan. Entonces, era un paralítico, Mefiboset, por la caída, y esa parálisis era espiritual. Era una parálisis de no poderse levantar, fluir, seguir adelante y hacer las cosas por sí mismo, porque quedó como un niño procesado. Y en la Biblia hubieron muchos niños en el Antiguo Testamento procesados. Moisés fue un niño procesado porque él fue sacado de su casa, de su madre, de su ambiente, fue llevado a la casa del faraón, a otro ambiente, a otra atmósfera, a un reino donde no se respetaba a Dios y era procesado, y por eso era que Moisés tenía tanta ira, tanta rabia reprimida en el cuerpo, y por eso era que él actuaba por momentos con esa ira y con ese enojo, y por eso no entró a la tierra prometida, por el enojo que él sentía en su corazón, por todo lo que él vivió en su infancia rota. ¿Y qué pasó? Que no se solucionó esa infancia, no se sanó esa infancia, y Moisés desde que nació hasta que fue un viejo, toda su infancia estaba rota. Y lo demostró en el momento en que tuvo que decirle a la peña, le tenía que decir a la piedra, brote agua. Pero él no le dijo a la peña, brote agua, sino que cogió un palo y le dio a la peña, porque lo que a él lo gobernaba era esa ira, ese enojo, esa amargura que él sentía de toda su infancia rota. Cuando ustedes vean a una persona iracunda, irascible, amargada, rebelde, peleona, o sea, que le gustan mucho las discusiones y las contiendas y las peleas. Cuando ustedes vean a una persona que no cambia, cuando ustedes vean a una persona que no obedece, cuando ustedes vean a una persona que va en contravía de las leyes de Dios, esa persona tiene una infancia rota, sea hombre o sea mujer, porque toda su infancia se la rompieron personas, porque ustedes saben que nosotros los adultos rompemos a los niños y ellos van a ser niños rotos que van a romper a otros o a otras. Por eso tenemos que sanar y revisarnos a nosotros mismos en qué área estamos rotos, o cuál fue nuestra raíz madre, o cuál fue nuestra raíz padre, o sea, cuáles fueron nuestras raíces en la infancia que nos marcaron y que nos hicieron cometer y estar cometiendo los mismos pecados en ciclos. Acuérdese la ruedita del hámster que se las hablé la prédica pasada. El hámster se monta a la ruedita y él corre, y el hámster pensará que está escapando y que está yendo a otro lado, pero resulta que se queda en la misma jaula sin salir a ninguna parte. Eso se llama un ciclo repetitivo que no cambia. Entonces, cuando los hijos nacen en el adulterio, cuando los niños nacen en fornicación, en violación, en manipulación de una mujer a un hombre, o el hombre manipuló a la mujer, porque yo he escuchado las historias, es que a mí las mujeres y los hombres me cuentan sus historias. Un hombre, para coger a una mujer soltera, le dice que él es operado, que él no puede tener hijos y que no la puede embarazar, y ella le cree y tiene una relación sexual con él y él la embaraza, porque él le mintió a ella. ¿Para qué la quiso embarazar? Para quitarle a ella la libertad. ¿Por qué? Porque cuando un hombre
ve que una mujer no tiene hijos, no está casada, y es una mujer que tiene trabajo, dinero, libertad, vive sola, tiene comodidad, ella tiene un apartamento, una casa amoblada por ella misma, sin que nadie le tuvo que dar nada. El hombre ve a esa mujer tan triunfadora y tan tranquila que él quiere de alguna manera quitarle todo eso que ella tiene. ¿Cómo? Embarazándola, para que ella entre en un proceso materno donde ya no tenga libertad, donde ya no pueda dormir, donde ella ya no pueda viajar tan tranquila. Él le obstaculiza el camino. Entonces yo he escuchado historias de amigas, de personas conocidas que me cuentan: Pati, ¿cómo te parece que ese hombre me dijo que era estéril u operado y me embarazó? Y esos hijos que nacen de esa manipulación de ese hombre o de esa mujer que manipula a ese hombre y le dice que ella es estéril y no puede quedar embarazada y queda embarazada, engaña a ese hombre engaña a esa mujer, nacen esos hijos, nacen esas hijas procesadas, porque son hijos rechazados, no queridos, no planificados, obstáculos. Aunque ningún alma es un obstáculo, Dios la creó, pero no estaba dentro del plan de esas dos personas, o fue producto de un engaño, de una mentira, y obviamente esas personas que son engañadas y manipuladas tienen que entrar en procesos psicológicos. Yo conozco mujeres que les ha pasado eso con hombres, que las engañaron así, las dejaron embarazadas y las abandonaron. Fueron malas personas, fueron no solamente malas parejas, sino malos padres. Y así como él actuó con ella, siguió actuando con más mujeres. Eso es una maldición. Y así como ella actuó con ese hombre, siguió actuando con más hombres. Otra maldición. Entonces, nacen esos hijos. Y esa mujer cuando ve a ese hijo, y ese hombre cuando ve a esa hija, como no la quería, como fue producto de un engaño, empieza ella un proceso con ese hijo, con esa hija, y esos niños van creciendo procesados de diferentes formas. Son niños de un engaño, son niñas de un engaño, son productos de la mentira. Entonces comienzan a crecer esos niños, esas niñas sin papá o sin mamá, porque como no era una relación legalizada, formalizada en un altar, el que te ama te pone un anillo en tu dedo, ¿sí? El que te ama te pone un anillo en tu dedo, te lleva al altar, se casa contigo. El hombre le puede proponer matrimonio a la mujer y la mujer al hombre. Eso se puede hacer. Cantar de los Cantares era una petición de matrimonio entre él y ella. Era un cortejo. Y a veces hombres dirán: ay, esa mujer me propuso matrimonio. Pues siéntase honrado porque le vio potencial a usted. Y cuando el hombre le propone matrimonio a la mujer, la honra. Le está diciendo que esa mujer se lo merece. Pero el hombre que no ve potencial en una mujer como esposa, no la lleva al altar. La usa como... Hágase de cuenta que si una persona tiene una vaca que le da leche, sí, que le saca la lechita para tomar y la utiliza la vaca. Ya cuando la vaca no puede dar leche, pues la mata o la bota o la regala. El hombre, mientras una mujer sea fácil, se le entregue, tenga relaciones con él, viva con él, se comporte como si ya fuera la esposa sin serlo. Y el hombre dirá: pues si ya tengo todo con esta mujer, así de gratis, con esa mujer fácil, ¿para qué me voy a casar con ella? El hombre se casa con la mujer que no es fácil. Él se casa con la mujer que a él le cuesta conquistar, a la mujer que no se le entrega. Yo después voy a dar una prédica sobre el noviazgo cristiano, cuál es el orden del noviazgo realmente en Dios. Por eso, si supiéramos todas estas verdades, no cometeríamos tantos errores. Entonces, cuando nacen esos hijos, ellos no tienen la culpa, son inocentes, pero ya empieza un proceso. Por eso madres maldicen a sus hijos porque no los quieren, padres maldicen a sus hijas porque no las quieren, mamás golpean a los hijos porque no los quieren, papás golpean a los hijos porque no los quieren, los abandonan porque no los quieren, los regalan porque no los quieren, los venden porque no los quieren, los violentan sexualmente porque no los quieren, porque no eran parejas diseñadas por Dios, fueron aventuras,
adulterios, fornicaciones, manipulaciones, violencia sexual. Fue de alguna forma que esas almas, es que tener un hijo es una responsabilidad. Realmente yo, ya que maduré todas esas etapas, yo con mi primer hijo fue muy procesado. ¿Por qué? Porque yo, cuando tuve a mi primer hijo, yo estaba apenas en la plenitud de todo lo que yo quería hacer. Yo estudié muchas cosas, cursos, talleres, diplomados, estudios de años. Me capacité en muchas áreas porque me gustaba mucho el estudio, pero yo no tenía hijos. Cuando nació mi primer hijo, yo todavía estaba estudiando, todavía quería hacer más cosas, todavía apenas estaba como en la plenitud de quererme comer el mundo entero. Y cuando nació mi primer hijo, yo reconozco que fue como, realmente fue sorprendente, porque yo no lo tenía en mis planes. Y yo amo a mi hijo, a mi primer hijo, pero sé que mi hijo sufrió procesos, ¿sí? Porque yo estaba muy joven y estaba con mi mente en otras cosas. Más sin embargo, entran esos hijos en proceso cuando ya hay una separación, porque quiero decir que cuando nacen los hijos, muchas veces esos hijos separan a la pareja, lastimosamente. Algunas veces la pareja, como se aman tanto, se unen más, porque esos hijos son producto de su amor. Pero cuando la pareja, digamos, ya estaba débil, ya estaba quebrantada y nacen los hijos en vez de unirlos, a veces los separan. Y entonces, cuando nació mi primer hijo, yo recuerdo que yo sufrí mucha soledad en el embarazo, porque el papá de mi primer hijo, él se iba 1 o 2 meses a trabajar fuera, en unas cosas que él llamaba misiones y no sé qué, cosas que eran aparentemente espirituales, y yo llevaba mi embarazo sola. O sea, sufrí mucha soledad en mi primer embarazo, y mi hijo lo sintió en su vientre también. Entonces, yo ya he hecho todos esos procesos, he roto todas esas cosas que yo sé que mi hijo sintió y yo sentí. Y recuerdo que una de las palabras que me dijo el papá de mi primer hijo era que él no quería tener hijos. Él me lo dijo, yo no quería tener hijos. Entonces no fue un hijo que él deseara con todo su corazón. Entonces muchas veces son hijos rechazados de los padres, del papá, o muchas veces de la mamá, y entran en procesos. Y yo sé que usted, que me escucha, hombre o mujer, también ha tenido hijos e hijas, y usted en su fondo, y los que más llevan la primera carga, yo tengo aquí una prédica que se llama El hijo mayor, el proceso que tiene que pasar un hijo mayor, yo se las dejo aquí abajo, son 2 partes. ¿Cuál es el proceso del primer hijo? Y ellos, los primeros hijos, yo ya he hecho una investigación profunda de esto, los primeros hijos han sufrido más. ¿Por qué? Porque muchas veces nacen no planificados, sino producto de que la pareja se casó y ella quedó embarazada rápido, pero no quería estar embarazada rápido, porque cuando uno se casa quiere disfrutar a su esposo, su soledad, su vida matrimonial, viajar, estar solos, cocinar juntos, hacer muchas cosas solos. Y hay parejas que se casan y ahí mismo queda ella embarazada, y entonces no pueden disfrutarse como esposos, y entonces la relación comienza a quebrantarse. Y entonces con el papá de Ezequiel, de mi segundo hijo, recuerdo que él tampoco quería tener hijos. Ya él tenía, cuando yo lo conocí, ya él tenía 5 hijos de otras relaciones. Entonces Ezequiel era como la 6ª opción, o pues, y él me lo dijo en algún momento. Pero cuando nació Ezequiel, realmente nosotros siempre hemos amado mucho a Ezequiel, el papá de Ezequiel y yo, siempre. Y con mi primer hijo, pues obviamente el papá también ama mucho a su hijo, y yo también amo mucho a mi hijo, pero son hijos quebrantados por la separación, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la mujer está embarazada, el hombre aprovecha para conseguirse el amante, y entonces las cosas que no puede hacer con la esposa, las relaciones sexuales, salir y todo, porque ya entra en un proceso de cambio, de vómitos, de malestares, de que se vuelve pesada por la barriga y todo. Entonces el hombre no quiere tener a una mujer materna, una mujer gorda, una mujer con unos vestidos maternos, no. Entonces él va y busca un amante que lo entretenga hasta que la esposa quede otra vez habilitada sexualmente para estar con él. Entonces
Muchas rupturas de matrimonios han ocurrido cuando la mujer está en embarazo. Yo por experiencia propia se los digo, es ahí cuando está ella en embarazo que se consigue el amante. ¿Y quién es un amante? Es una mujer fácil que él pudo engatusarla rápido y ella se dejó. Esa es la amante, la mujer fácil. Entonces, esos niños entran en proceso y sus vidas están rotas por dentro. ¿Y qué hay que hacer? Sanar el corazón de nuestros, primeramente nuestros corazones, cada uno. Si vas a tener hijos, si no los tienes, primero sánate, para que no entres en proceso a tus hijos, a tus hijas, como nos ha tocado a nosotros. Entonces estos hijos que nacen así, con todas estas, se llama cargas, ya vienen con cargas espirituales, ya vienen con muchas, o sea, ya nacen como con una agenda de problemas que ellos tienen que empezar a resolver siendo pequeños. Entonces niños les toca escuchar que el papá y la mamá pelean, se golpean, se tiran cosas, se maldicen, se insultan, se separan, vuelven y él se va, ella se va, vuelven y un juego. Y los niños viendo eso, entonces entran en procesos de depresión, soledad, confusión, se les comienza a dañar la personalidad y la identidad sexual, porque los niños comienzan a ver que si el papá le pega a la mamá, él va a tomar ese ejemplo y cuando él crezca también va a hacer eso con las mujeres. Y las niñas comienzan a ver que el papá le pega a la mamá y ella también ve que la mamá le pega al papá y entonces ella aprende eso y cuando crece va a ser igual. Entonces, ejemplos malos para los hijos. Los niños entran en proceso y por eso hay suicidio de niños, porque los niños en las casas ven la violencia intrafamiliar y los niños entran en proceso de luchas. Son niños confrontados, son niños procesados, son niños con cargas muy pesadas para la edad de ellos y por eso es que vemos niños que sus caras son tristes, que ellos no sonríen casi, que son niños que no disfrutan casi nada, que se mantienen muy solos, que son niños que cuando están con otros niños ellos son como aparte. ¿Por qué? Porque son niños procesados, porque los adultos los rompieron o les cortaron las alas, que era cuando los niños querían hacer unas cosas y los adultos le impidieron, o los mismos papás les cortan las alas a los hijos para que no vuelen, les cortan los sueños, les cortan las oportunidades, les cortan los anhelos de su corazón, los estudios, las cosas que los niños querían hacer, los adultos nunca se las pudieron dar o no se las quisieron dar y entran en proceso o son los famosos niños con las alas rotas, que es cuando el papá, la mamá no quiso que el niño volara, que viajara a otro país, que aprendiera otro idioma, otra cultura en otro país, que se fuera a otra nación, a otro lugar a conocer otra cultura. Entonces le rompen las alas y los niños quedan como Mefiboset, paralíticos, que no se pueden mover libremente, sino que cojean así con dificultad, caminan por la vida con dificultad, porque los mismos adultos los rompen. Entonces, hijos nacidos con procesos, desde el mismo vientre la mamá hablaba y decía que no lo quería tener, que ella no quería estar embarazada, que ella no quería tener hijos, que con esa pareja para qué, que él no ama a ese hombre, que ella no quería tener hijos con él y el bebé está escuchando todo. Entonces nace el bebé ya con un proceso, con traumas. ¿Qué es un trauma? Es con una dificultad para vivir la vida en la tierra, que es cuando uno ve que la persona nada le sale bien y uno dice ¿por qué? Porque ya nació con muchas cargas desde el vientre. O el papá le decía a la mujer embarazada, yo no quería tener hijos con usted, yo no quería tener familia, yo no tengo cómo sostener a usted ni a ese niño o a esa niña, o si ella va a tener una niña, él dice que lo que él quería era un niño, entonces maldice el género de la niña y la niña cuando nace comienza a tener tendencias como de lesbiana, como de bisexual, como de homosexual, como de hombre, porque el papá desde el vientre maldijo el género de la niña.
O cuando el niño está en el vientre, el papá dice es que yo no quería un niño sino una niña, y entonces nace el niño y con tendencias femeninas, y uno dice ¿por qué? Por todo lo que se habla, porque dice la Biblia que la palabra tiene mucho poder. Entonces estos hijos nacidos en estos procesos, ¿cómo los podemos sanar? Primeramente, sanándonos nosotros. Segundo, pidiéndole perdón al Eterno. Tercero, reconociendo que si tuviste hijos y si tú revisas si realmente querías tener esos hijos, esas hijas, probablemente no. Porque mucha gente le dice a uno, no, es que la verdad yo no quería tener estos hijos. Yo escucho a mujeres que lo dicen, no, es que realmente yo no quería tener hijos. Yo quería era viajar, yo quería era estudiar, yo quería era vivir sola, yo quería vivir solo, no tener familia. ¿Por qué? Porque no fueron creados para el vínculo familiar. Hay gente que no le gusta la familia, hay hombres que no les gusta el hogar, hay mujeres que no les gusta el hogar, les gusta estar libres, solas, no rendirles cuentas a nadie, que nadie le pregunte cuánto gana, cuánto dinero tiene, en qué se lo gastó, para dónde se fue, con quién está, a qué hora se levantó, qué compró de mercado, de comida. Hay gente que le gusta su libertad, su privacidad, y eso es bueno. Yo desde que estoy sola con mi hijo Ezequiel, yo disfruto muchísimo mi soledad. A mí no me hace falta tener a un hombre, porque yo soy plena y feliz así como estoy. Y como se los dije en una prédica pasada, yo he estado muy poquitas veces en relaciones de pareja. Con el primer, con el papá de mi primer hijo, poquito. Con el papá de Ezequiel, poquito. Y lo demás ha sido más bien sola. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios tiene un diseño de una pareja perfecta para mí, y que se han metido esos obstáculos en mi camino y me han hecho como desviar del verdadero propósito de Dios. Y yo lo tengo claro, que si uno esperara realmente la pareja de Dios, no perdería tanto tiempo, no tendría hijos con la persona que no debía haber tenido familia, porque cuando uno tiene hijos con una persona se liga, se une para siempre con esa persona y con las familias de esa persona, sean buenas personas o malas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién vas a tener familia. Mi abuelito le decía mucho a mi mamá cuando mi mamá era joven, mi hija, no vaya a dañar la familia, no vaya a dañar su estirpe, es decir, a tener hijos con gente mala o con personas inadecuadas o gente fea, porque si tú eres bonito o bonita y tienes una pareja feita, tus hijos van a nacer feitos o feitas y la gente los va a criticar. Entonces hay que tener en cuenta, y los apellidos, y la historia de la familia, y quién es él o quién es ella, y cuál es la historia de la familia. Hay que tener en cuenta eso, si hay enfermedades, si hay locura, si hay violencia, si hay homosexualismo, si hay drogadicción, si hay alcoholismo, si hay brujería en la familia, si hay robo, cuál es la maldición de la familia. Entonces uno tiene que investigar primero la familia antes de tener un hijo con esa persona. Entonces, si a mí me preguntaran, bueno, usted hubiera tenido esos hijos para verlos procesados, mejor no los hubiera tenido. Pero con mi hijo Ezequiel, yo he venido en un camino, pero no ha sido fácil. Y con mi primer hijo también. ¿Por qué? Porque cuando hay separación de las parejas y el niño se queda con el papá, le va a faltar el amor y el abrazo y el calor de la mamá. Y cuando el niño se queda solo con la mamá, le va a hacer falta el cariño y el abrazo y el calor del papá. Entonces van a ser de todas maneras niños procesados. Y cuando una mujer tiene hijos con un hombre que ella no quería, o que fue una pareja que le dio mala vida, la hizo sufrir, en realidad ella ve a ese hijo, ve a esa hija como, porque yo tuve que tener este niño, porque yo tuve que tener esta niña, y son niños muy rebeldes. ¿Cómo conoces tú que esa madre no quería tener a esos hijos? Porque los niños salen muy rebeldes, no obedecen. Entonces yo conozco mujeres que han tenido hijos con una mala pareja, y esos niños son súper rebeldes, porque ellos desde el vientre sienten que no los quieren. Es la realidad. Y finalizo. A ver cómo estamos. Sí.
Hijos nacidos para el plan divino. Nacen para servir, para ministrar, para hablar, para sanar, para testificar y para exhortar. O sea que son servidores, son ayudantes, son predicadores, son ministerios de milagros, son testimonio vivo para otros, dirigen a otros, pastorean a otros, dan palabra profética, o sea, nacen con un plan divino. Jeremías, Samuel, Elías, la profetisa Débora, Jael, que era otra profetisa, Isaías, todos los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, María la madre de Jesús, nació con un plan divino para que tuviera a Jesús en el vientre. Las mujeres que servían a Jesús, todas ellas nacieron con un plan divino de parte de Dios. O sea, no nacieron al azar, ni por deseo humano, sino por deseo divino. Los profetas y las profetisas nacieron con ese plan divino. Dios desde el vientre les dio el cargo para que cuando nacieran lo desarrollaran en la tierra. Dios no creó hijos basura, ni creó gente bruta, ni creó gente defectuosa. Todos nosotros tenemos un plan divino que cumplir aquí en la tierra. Moisés, Elías, Samuel, Jeremías, Ezequiel, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles, las mujeres y los hombres de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, tú y yo. Nacimos, y como yo les dije en una prédica pasada, cuando yo empecé a modelar, recuerdo que estábamos en un evento, estábamos como en un momento con otras personas, y a mí me dieron un tiro que me quedó incrustado, o sea, entró aquí por el brazo y salió. Pero si yo hubiera estado más acá o más allá, me hubiera dado en el corazón. ¿Y dónde fue? En un lugar que en ese tiempo habían, en los eventos de modelaje eran en las discotecas. Y un hombre quería robar a una mujer que estaba en ese tiempo con cadenas de oro acá. Y como la discoteca estaba con luces así, el tipo era joven y le iba a rasgar la cadena a la señora. Yo iba para el baño y eso pasó en cuestión de segundos, y la señora estaba con un hombre, con su marido, y él, por defenderla a ella, le disparó a él, pero me impactó a él y a mí. O sea, como ustedes saben que la bala sale, busca también puede llegar a más personas una sola bala. Y entonces, imagínense, yo era una joven adolescente, hubiera podido morir. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha buscado quitarle la vida temprano a los que son llamados por Dios. Y afortunadamente yo estaba con personas que tenían dinero, porque mi mamá estaba de viaje en ese tiempo, y yo estaba con una persona que era, en ese momento era un pretendiente con mucha plata, y él era como la persona que estaba conmigo ahí, y con otra persona familiar mía, y estábamos como 2 hermanas, 2 hermanos, ¿sí? En ese lugar. Y pasó eso, y afortunadamente él tenía carro, tenía plata, me llevó, me sanaron, me enyesaron y todo. ¿Qué tal hubiera pasado eso en un lugar donde yo no hubiera tenido protección? Hubiera podido morir. Y en estos días Dios me traía a memoria eso, y hubiera podido ser desastroso, hubiera podido yo haber muerto ahí. Apenas tenía como 15 años, 15, 16 años, era realmente una adolescente que estaba en mis primeras, ya había modelado mucho, pero ya había estudiado modelaje y demás, pero estaba como en todo este auge de los eventos. No recuerdo bien la edad, si 14, 15, no sé. Entonces hubiera podido ahí morir este llamado. Entonces aquí también en la Biblia vemos que Moisés fue buscado para matarlo desde que nació. A Jesús también lo buscaron para matarlo antes de que naciera. A todos los grandes hombres y mujeres de Dios siempre el enemigo los ha buscado para quitarle la vida antes de que puedan crecer y desarrollar el ministerio, nuestras vidas. Muchos niños, muchas niñas enfermos,
Mefiboset, también con una condición física, y vemos que el único que nos saca, como se dice, al otro lado es nuestro Padre Celestial. Entonces, en estos días, recordando esa historia de ese accidente en el brazo, me acordaba que Dios ha sido más que bueno conmigo, siempre me ha guardado y siempre me ha cuidado, y ha cuidado a mis hijos, y ha cuidado a mi familia, y ha cuidado a las personas que me han cuidado a mí, Dios las ha cuidado a ellas, porque acuérdense que cuando tú le ayudas a un profeta, o profetiza de Dios, o tú le ayudas a un hijo de Dios, realmente le estás haciendo como a Dios un préstamo, y Él te paga, Él te recompensa por ayudar a sus hijos. Ninguna persona que haya ayudado a un hijo de Dios se queda sin recompensa, Dios lo recompensa. Entonces esa persona que me auxilió, que me ayudó, que me cuidó, que me llevó el medicamento, que pues era un pretendiente, que realmente pues tenía muchísimo dinero, joven, no era que era un viejo, sino joven, pero realmente yo en estos días pensé en eso y dije, bueno, gracias Señor porque lo usaste a él, para que yo no quedara en una condición peor. Hubiera podido, mejor dicho, haber perdido la vida. Entonces agradezco a esa persona, no sé dónde está, nunca más la volví a ver, pero agradecimientos profundos a esa persona, porque cuando ya Dios lo madura a uno en ciertas áreas, lo lleva al reconocimiento y al agradecimiento de cosas que tal vez antes uno no agradecía ni las veía como relevantes. Pero en estos días el Eterno me traía a memorias ese momento donde ocurrió esa situación, y yo agradecí en mi corazón a esa persona. Porque otra persona hubiera dicho, ay no, sálvese usted como pueda, yo me voy, y dejarme ahí. Pero la persona fue muy diligente. Agradecimientos especiales a esa persona, y donde quiera que esté, que el Señor lo bendiga, lo guarde, y sobre todo que prospere tu alma, porque ya tienes prosperidad económica, pero que prospere tu alma. Ese fue un pretendiente que me quiso mucho, pero como yo les digo, muchas veces uno se mete en otras personas como obstáculos en el camino de uno y lo hacen perder el propósito de Dios. Entonces ya estamos aquí al otro lado, como se dice, y ese era un pequeño testimonio de mi vida personal que les quería contar, que nunca lo había dicho. Pero cuando uno cuenta ciertas cosas en determinados tiempos es porque ya Dios quiere sanar esa área en uno. Bueno, este ha sido el tema de hoy, la infancia, sanando el corazón desde la infancia. Y hoy hemos hablado acerca de todo lo que tiene que ver con la niñez de nosotros, sanarnos por dentro para poder llegar a sanar a nuestros hijos. Porque un abrazo sincero sana a nuestros hijos, una palabra, un beso en la mejilla, en la frente. Cuando una persona le da un beso en la frente significa que lo ama a uno profundamente. Cogerle la manito al niño, abrazarlo, prepararle una comida con cariño, decirle que él es muy valioso, valiosa e importante, compartir con él, con ella momentos muy especiales, porque la niñez se va rápido y después quedan adultos rotos, heridos, y por eso la famosa delincuencia, los satanistas, los pandilleros, las prostitutas, la gente que practica la brujería, es porque es gente resentida y amargada con su niñez, fueron rotos desde la niñez y se quieren vengar de las otras personas haciéndoles brujerías, hechicerías, maldades. Toda esa gente que está en las cárceles tiene la niñez rota, todas esas personas que están en los manicomios, su niñez está rota. Entonces hay mucho que sanar. Realmente primero sanémonos nosotros para poder llegar a sanar a nuestros hijos también. Yo tengo un proceso de muchos años sanándome y sanando a mis hijos, sanándolos también de sus propias heridas, porque no solamente falla el papá, sino la mamá. Y a veces él fue el que falló mucho, ellos fueron los que fallaron, infidelidad, malos proveedores, malos padres, malas parejas, malas personas, la familia no los quería. O muchas veces las mujeres, malas madres, malas esposas, malas educadoras de sus hijos, mujeres desordenadas, mujeres desaseadas, mujeres que les gusta mucho la calle, los chismes, mujeres que
que no cumplen su rol de mujeres virtuosas y entonces pierden a los hijos y a la pareja también. Entonces hay mucho que sanar, porque realmente esta predicación de hoy es sobre todo una administración a sanarnos por dentro. Yo estoy en mi proceso de sanidad, yo no predico nada que yo no esté aplicando, porque eso sería incoherente yo decir una cosa que no estoy aplicando. Yo también lo estoy haciendo con mis propios hijos y llevándolos a ellos a reconocer sus profundidades, pero si tú le preguntas a tus hijos pequeños cómo se sienten, si son felices, qué les ha dolido de algo que tú les hayas dicho o hecho, les preguntas qué le ha dolido de su papá, qué cosa le dolió que le dijo o le hizo, ellos te van contando y tú vas haciendo como ya un examen de cómo está el corazón de tu hijo o de tu hija, porque ya cuando son adultos se cierran y ya es más difícil sanar. Mire que hay gente que ya llegó a la vejez y está todavía rota y no se ha sanado porque no quieren llegar a reconocer y a ir a esas profundidades de su niñez y tener que recordar todo eso que les hizo daño. Pero cuando nosotros vamos a la niñez y recordamos que vimos a nuestros padres peleando, que vimos infidelidad de nuestros padres, adulterio, que vimos deshonestidad o mentira o violencia, o vimos un padre o una madre irresponsable, todo eso lo recordamos en la niñez y vamos creciendo con todos esos huecos ahí, todos esos rotos, y por eso gente tú la ves que no es feliz, que son personas amargadas y que no disfrutan la vida porque están rotos. Entonces profundiza en tu niñez y escribe todo lo que recuerdes de tu niñez, las cosas que te hicieron daño, escríbelas, léelas, rómpelas, quémalas y vuelve y escribe. Acostúmbrate a escribir mucho para que sanes. Escribe, lee, borra o rompe o quema y vuelves a escribir para que sanes. Y la clave es leer lo que estás escribiendo para que te vayas sanando. Eso se llama catarsis, que es cuando ya uno reconoce que necesita sanar. Bueno, este ha sido el mensaje de hoy. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte, darle me gusta, like, activar una campanita que dice todas para que te lleguen nuestras nuevas prédicas, comentar si quieres, compartir. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom. Esta ha sido la prédica directamente de tu corazón, estudios de la palabra en el día sábado. Shalom, shalom a todos. Gracias.